Buenos días, compañeros y compañeras. Nuevamente la delegación de COIN, en su torna de charlas denominadas COIN Jurídico, pues en este mes de marzo vamos a hablar sobre arrendamientos urbanos y en concreto sobre el incidente de vulnerabilidad social y la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamiento de vivienda habitual. Vamos a abarcar tanto la perspectiva de arrendador como de arrendatario. Y para esta ocasión, pues contamos con la colaboración del compañero Carlos Rivas Valero, que es el licenciado en la Universidad de Málaga, en la promoción de 2003, es colegiado del colegio nuestro desde 2006, es socio del despacho jurídico Rivas y Padilla, es especializado concretamente en materia de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos. De hecho, cuando hablé con el coordinador de la sección, inmediatamente dice: ya tengo a la persona con la que poder contar para facilitarnos y poder realizar esta charla. Así que pensó rápidamente en ti, Carlos. Mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Sí. Es colaborador, claro, de la sección de propiedad horizontal y arrendamientos urbanos del colegio. También es colaborador de la sección de Derecho Procesal, con lo cual tenemos el compañero ideal para esta materia. Es administrador de finca, administrador colegiado desde agosto también de 2006, poco después de colegiarte como abogado. Hicimos el pack. Sí, y gerente de la mercantil Administraciones Rivas. Esto es lo que él me ha hecho referencia de su currículum. Seguramente que tendrá un fantástico currículum envidiable para todos los compañeros y compañeras. Bueno, pues para no dilatar más la charla, pues empezamos, Carlos, cuando tú quieras. Pues lo dicho, Carmen, muchísimas gracias a la delegación de aquí de COIN por invitarme. También agradecer a Enrique Jurado, que ha sido quien me ha hecho partícipe de esta idea, que poder acompañaros. Y bueno, vamos a intentar daros la experiencia, haceros partícipes de la experiencia que con este incidente pues estamos viviendo en el despacho en múltiples asuntos. Como bien indicaba Carmen, pues nosotros nos caracterizamos por llevar asuntos de arrendamientos urbanos en un gran porcentaje. Y bueno, pues este incidente pues ha venido a llamarnos a la puerta, ¿no? En innumerables de muchos de los procedimientos que todavía tenemos vigentes y en curso, ¿no? De hecho, bueno, me traigo un par de resoluciones para que en un momento determinado aportar alguna referencia precisa de juzgados de Málaga en los que vemos un poco por dónde van sus resoluciones y cuáles son sus requisitos o condicionantes. Si os parece, he pensado proyectar una pequeña parte teórica, un pequeño desarrollo, porque la verdad se ha dicho que hay peculiaridades que hasta que no te topas con ellas, pues no eres conocedor, no eres consciente, porque vamos un poco más a la generalidad. De manera que, con vuestro permiso, voy a daros unas pequeñas referencias normativas y a partir de ahí, si os parece, vamos a hacer un avance en lo que sería toda la parte del proceso, del incidente, tanto en su parte de fondo como en su parte procedimental o procesal, ¿no? En el marco normativo de la vulnerabilidad, bueno, pues hay 4 reales decretos, de los muchos que se han dictado en estos últimos años, que tenemos que tener presentes, ¿no? Que sería el Real Decreto Ley 11/2020, en sus artículos 1, 5 y 6, respectivamente, el Real Decreto Ley 37/2020, de 22 de diciembre. Este es curioso y particular porque es la disposición adicional segunda a la que tendremos que hacer, a la que tendremos que recurrir para la solicitud de compensación que tiene el arrendador, la posibilidad que tiene el arrendador de pedir compensación ante la aceptación de vulnerabilidad. El Real Decreto Ley 8/2021 y finalmente el último que se ha dictado, el Real Decreto Ley 20/2022, en el que, bueno, particularmente aquí lo que se destaca es el artículo 68, que viene a determinar que el plazo pues se amplía hasta el 30 de junio y
según se comenta, veremos si no hay una nueva prórroga del mismo, por lo que los problemas se extenderán otros 6 meses o no sabemos cuánto más, Sin ¿no? medir. Efectivamente. Bien, aquí el primer distingo que vamos a hacer es, os vamos a señalar que la suspensión por vulnerabilidad cabe únicamente en los procesos de desahucio por impago de rentas y suministros o cantidades asimiladas y desahucio por expiración del plazo. Se ha planteado si cabe la posibilidad respecto a procedimientos que versen sobre el Código Civil y, al parecer, hay resoluciones. Yo no he podido acceder a ninguna, pero sí he visto referencias de otros compañeros en las que su señoría no ha aplicado o no ha aceptado la solicitud de vulnerabilidad. Por lo tanto, creo que es un detalle, una curiosidad a tener en cuenta. Otra particularidad de este incidente es que se puede solicitar en cualquier momento. Nosotros en el despacho nos los han solicitado días antes de la vista en uno de los procedimientos, en otro en mitad del curso entre la vista y el dictado de la sentencia, y en otro, bastante curioso, el compañero lo presentó 4 días antes del lanzamiento efectivo de la vivienda. O sea, una cosa ya apurando los plazos y las opciones al máximo, ¿no? En fin, en cualquier caso, la posibilidad de presentarlo en cualquier momento está ahí, que también pues, crea cierta intranquilidad, ¿no? De cara a la perspectiva del arrendador, pues le genera bastante intranquilidad porque tenemos que hacerle partícipe de que cabe la posibilidad de que lo pidan y van pasando los días, las semanas, los meses, las fases procesales, no llega y el arrendador ya ve cada vez más cerca la posibilidad de recuperar la posesión y tienes tú que estar ahí diciéndole, oye, espérate que todavía nos puede llegar la bomba en cualquier momento, ¿no? Bien, por lo tanto, bien, aclarado y concretado los procesos y el momento, ya vamos a intentar abordar lo que es el incidente en sí. Lo primero que hay que destacar es que lo solicita la representación procesal del arrendatario. Particularmente se generó otro día en el Colegio de Abogados de Málaga, en el curso de arrendamiento, si cabía la posibilidad de que lo solicitase el ocupante. Y se generó ahí la duda de decir, oye, y el ocupante en su proceso podría instrumentar en la parte de lanzamiento o una vez obtenida la resolución, si cabía la posibilidad de que se acogiese la vulnerabilidad. Y parece ser que por parte de los jueces en este aspecto está claro de que no les cabe la posibilidad. Pero bueno, fue un no que empezó siendo muy rotundo y conforme avanzamos en el desarrollo fue aflojándose esa rotundidad, ¿no? A priori, si nos ceñimos al contenido de los Reales Decretos Ley, habla de la figura del arrendatario. Por lo tanto, tendremos que acogernos siempre a que la petición puede venir instrumentada únicamente por el arrendatario. Después, una cuestión importante que también está generando mucha polémica a nivel de acreditación y de justificación es el criterio, ¿no? El criterio para la determinación de esa vulnerabilidad. Cierto es que esos criterios vienen determinados en el artículo 5 del primero de los reales decretos que mencionaba anteriormente, que es el 11/2020, ¿no? En ese real decreto se hace referencia a la situación de desempleo con relación al arrendatario, la pérdida sustancial de ingresos o caída de facturación de al menos el 40% para el profesional autónomo. Pero la situación de desempleo, a través de los reales decretos y también condicionado un poco a la situación que vivimos en su momento con el tema de COVID, también quedaba recogida la posibilidad de que aquellos que estuviesen en ERE o en ERTE, realmente no son desempleados al uso, pero también como asalariados se entendía que se podían encontrar en esa situación de vulnerabilidad. Realmente hoy ya, después de haber pasado, gracias a Dios, bueno, haber pasado en gran parte de todos los efectos negativos que tuvo el COVID, a priori tendría que ser la situación de desempleo, ¿no?, la que marque ese criterio para la determinación de vulnerabilidad. Pero, bueno, si tenemos que acudir a buscarle soluciones al cliente, sí, pues en caso de ERTE o ERE, pues habría que intentarlo, ¿no? Habría que intentarlo. Bien, y junto con esa situación laboral, ¿no?, después hay otro criterio que hay que tener en cuenta, que es el de los ingresos de la unidad familiar.
Con el tema de la unidad familiar, hago un pequeño paréntesis, es curioso también la determinación de qué miembros conforman esa unidad familiar, ¿no? Dice en los decretos, el arrendatario, su pareja, su cónyuge, los hijos con independencia de la edad que tengan, sean mayores de edad, menores de edad, hijos. Y no viene especificado de forma específica, pero hay que tenerlo en cuenta los mayores de edad de 65 años dependientes. Eso también forman parte de esa unidad familiar, que es importante determinarla de cara a la cuantificación de los ingresos de la unidad familiar, dado que esto también es criterio para la determinación o no de la vulnerabilidad, ¿no? El criterio general que se sigue, que en los ingresos de la unidad familiar estén por debajo de la cantidad que represente tres veces el IPREM, ¿no? Aquí hay que hacer una distinción, o una aclaración mejor dicho, y es que los hijos, los mayores de edad, y los hijos en familias monoparentales tienen un código, tienen una codificación en cuanto a que modifican ese IPREM, es decir, perdonadme, si el criterio general para la unidad familiar es de 3 veces por debajo del IPREM, si hubiese un hijo, pues sería 3,1 veces el IPREM, ¿no? Es un detalle. Sumando, ¿no? Sí, efectivamente, entendiendo que en la medida que la unidad familiar tenga un mayor volumen, pues el IPREM tiene que ser, el límite tiene que subirse económicamente. Ese criterio general después tiene sus particularidades en la medida que esos miembros de la unidad familiar pues, tengan discapacidades o situación de dependencia. Viene a estar referido en el artículo 5 del Real Decreto. En caso de miembros de la unidad con discapacidad, situación de dependencia o enfermedad que suponga la incapacitación permanente en el ámbito laboral, pues serían 4 veces el IPREM. Y en el caso de que haya algún miembro de la unidad familiar con parálisis cerebral, discapacidad intelectual, discapacidad física o enfermedad que incapacita a la persona o a su cuidador para realizar la actividad laboral, 5 veces el IPREM. Hasta aquí serían los criterios establecidos por el Real Decreto. La acreditación de estos criterios, pues también tienen un cierto grado de dificultad y de conflicto jurisprudencial, ¿no? Porque a veces resulta difícil, complicado, a veces no se dispone de toda la documentación y hay determinados documentos que se consideran como esenciales, de manera que la no aportación de los mismos comportaría la desestimación de la solicitud. Nosotros en el despacho recibimos una resolución precisamente en estos términos. La arrendataria instrumentó la solicitud de vulnerabilidad. Este fue la solicitud de 4 días antes del lanzamiento. Se ve que iba con el plazo justo. Y directamente su señoría desestimó la solicitud porque no se aportaban los documentos. Es curioso esta resolución porque de alguna manera determina que toda la relación de documentos es condición. Es decir, no se pueden aportar una parte de esa documentación como principio de veracidad. Tiene que ser el conjunto de todos estos documentos. Bien, esos documentos están referidos en lo que es el artículo 6, en el contenido del artículo 6 del Real Decreto 11/2020. Con relación a la persona asalariada que está en situación de desempleo, pues el certificado es pedido por el SEPE. Con relación al autónomo, el certificado es pedido por la agencia tributaria. Para acreditar la unidad familiar y los ingresos que obtiene dicha unidad, pues hay que aportar libro de familia, certificado de empadronamiento y en el caso que concurra alguna de las especialidades, porque haya algún miembro con discapacidad, situación de dependencia o enfermedad, pues la documentación justificativa de esa situación, ¿no? Estos documentos son los que, en líneas generales, se presumen como documentos que son necesarios. Pero hay que aportar otra serie de documentos en particular
la titularidad negativa de bienes inmuebles, porque se establece que no se entenderá que concurre situación de vulnerabilidad cuando el arrendatario u otro miembro de la unidad familiar dispongan de viviendas susceptibles de ser habitadas en España. Esto es otra peculiaridad de los reales decretos que regulan la vulnerabilidad, porque este documento, bueno, pues particularmente en varias de las resoluciones que tenemos, no se ha aportado y su señoría, en base a la no aportación de ese documento, ha desestimado la solicitud. Por lo tanto, en función de la parte que nos toque defender, arrendador o arrendatario, tendremos que estar pendientes de este documento porque los otros se entienden más o menos lógicos y razonables, pero este detalle de esta titularidad negativa, pues es más especial, ¿no? A partir de aquí, entendiendo que el arrendatario pues, cumple con los criterios y tiene la capacidad de acreditar esa situación de vulnerabilidad, pues su representación letrada presenta su correspondiente escrito con la aportación de los documentos y todas las justificaciones que se consideren convenientes y necesarias. En ese momento se da traslado a la otra parte para que ésta haga sus alegaciones oportunas. Esas alegaciones pueden ir encaminadas a la oposición de la solicitud, porque, como decíamos antes, falta documentación, por lo tanto, entendemos que esa solicitud no tiene cabida porque hay un incumplimiento en cuanto a la parte documental, probatoria de la solicitud, o puede ir también encaminada a la oposición a manifestar o alegar que por parte del arrendador, en este caso, pues también existiría situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo se acredita esa situación de vulnerabilidad? Pues eso es bastante complejo, bastante complejo. De hecho, hemos intentado buscar, bueno, a nosotros no se nos ha dado el caso, porque las alegaciones que nos han trasladado en múltiples ocasiones nuestros clientes arrendadores, no, pero yo es que tengo un hijo que le vendría bien, ya, usted tiene un hijo, pero es su hijo, usted es la arrendadora, es la titular, la traslación de estas circunstancias es más compleja, en fin. Básicamente, en lo que se ha podido constatar, hemos constatado que serviría como argumentación para acreditar esa situación de vulnerabilidad por parte del arrendador, pues sería situación, por su parte, de desempleo o de minoración del rendimiento, como decíamos anteriormente, como autónomo, y la constitución de cargas sobre la propiedad, ¿no? Obviamente nosotros tenemos una propiedad, está grabada con una hipoteca y el impago de esta situación puede generar un perjuicio económico derivado de la imposibilidad de poder atender la hipoteca y obviamente mientras que esta situación se desarrolle o se mantenga, pues me veo en una situación económica comprometida. La verdad se ha dicho que esta oposición en estos términos, la verdad, no hay gran constancia documental en el juzgado, de manera que lo que os digo es un poco por referencia de compañeros y por su posición, que en este caso, a través de jueces y magistrados me han hecho llegar, pero no hay nada que os pueda, pues, desafortunadamente, igual que tengo resoluciones en otro sentido, esta no tengo ninguna que os pueda aportar. Si la localizásemos ya os haríamos partícipes de ello. A partir de ahí, bueno, presentando la oposición en uno o en otro término, pues su señoría da traslado de todo ello a servicios sociales, ¿no? La verdad que aquí tenemos otro hándicap que nos encontramos, ¿no? Otra piedra que nos encontramos en el camino, porque servicios sociales se ha visto sobrepasado por esta situación. El informe de servicios sociales tendría que estar aportado al procedimiento en un plazo de 10 días y ese plazo se incumple desafortunadamente de manera sistemática. En cualquier caso, el servicios sociales tiene obligación de emitir informes validando o no la situación de vulnerabilidad del arrendatario e inclusive si nosotros hemos alegado a modo de oposición la situación del arrendador de vulnerabilidad, pues también tiene que determinar si el arrendador se encuentra en esa situación, de manera que
bueno, pues su señoría ya con toda esta información pues pueda determinar si procede o no procede la declaración y por lo tanto procede o no mantener a la arrendataria en la vivienda. El auto que se dicte es únicamente susceptible de recurso de apelación, lo cual, pues, desafortunadamente, no nos brinda un escenario muy positivo, porque en el caso de no estar conforme con el mismo, interponer un recurso de apelación y esperar la resolución, pues, entiendo yo, o deseamos que los reales decretos futuros resuelvan estas circunstancias antes que lo que sería la resolución de ese recurso de apelación, ¿no? He traído, por si queréis después comentar y valorarlo, uno de esos informes que emite los servicios sociales, que realmente, bueno, es curioso en cuanto a su contenido, ¿no? Ellos identifican, corroboran que efectivamente la información que manifiesta el arrendador en cuanto a su situación de desempleo, sus limitaciones económicas, como decía anteriormente, sean veraces, sean ciertas. También verifican ellos por sus propios medios. Algunas veces coincide que el arrendatario aporta el padrón y por lo tanto el servicio social no aporta ningún documento, pero bueno, en algunos casos también verifican que que sea la unidad familiar que se refiere, que esté totalmente empadronada en la vivienda. Y a continuación emiten una breve referencia de cuáles serían las medidas, ¿no? Desafortunadamente, estas medidas básicamente son dos, que os voy a leer un poco porque os hagáis eco de las mismas, ¿no? Esto va referido al Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Se adoptan las siguientes medidas con las que cuenta el Ayuntamiento de Málaga en materia de vivienda: tramitación y gestión de prestación económica de emergencia social para el acceso a un nuevo alquiler, derivación a la Oficina del Derecho a la Vivienda del Instituto Municipal de la Vivienda para el estudio y valoración del caso y su posible inclusión en los comités FRES, así como en algunos de los planes de ayuda al alquiler gestionado por este organismo. Como veréis, desafortunadamente, la propuesta de medidas tampoco es que abra una puerta real y cierta a la resolución de la situación. Pero bueno, es lo que tenemos y con esto tenemos que hacernos valer, ¿no? Decía, se resuelve, se dicta auto, se prosigue con el procedimiento de cara a su lanzamiento o celebración de vista, se suspende por vulnerabilidad, en el caso que tengamos ahora una resolución aceptando la vulnerabilidad, pues ya sabéis que hasta el 30 de junio del 2023 a priori no podríamos instrumentar nada. Nosotros, en el despacho, se nos ha dado un expediente en el que estábamos pendientes de fijar fecha de lanzamiento y se ha solicitado vulnerabilidad y se ha aceptado. Bueno, hemos planteado la posibilidad a su señoría de decir, bueno, señoría, bien, aceptamos esta situación, pero solicitamos que se nos fije, pues, la fecha de lanzamiento con carácter posterior al 30 de junio. ¿Por qué? Porque aunque se comente entre bambalinas que posiblemente se prorrogue hasta final de año, pero ante el desconocimiento de si finalmente se sucederá o no esa prórroga, pues oye, vamos a intentar avanzar el procedimiento, porque claro, a todo esto tenemos un arrendador que está detrás, que te está presionando para que le des una solución a su arrendamiento, porque aunque ahora os voy a comentar esa compensación que viene ahí en la disposición transitoria, disposición adicional segunda del Real Decreto Ley 30/2020 de 22 de diciembre, también veréis ahora que el contenido de esa disposición adicional hace que la posibilidad de esa compensación quede muy lejos y sea ardua y difícil que podamos obtenerla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad se ha dicho que hemos hecho esta petición. No me la han resuelto, aún no tengo la resolución, pero bueno, parece ser, por lo que la información que recababa el procurador a través de la funcionaria, que sí, que nos van a dar fecha con posterioridad a ese plazo inicial del 30 de junio que se ha establecido. Y os decía que, bueno, que todo esto el arrendador, bueno, más allá de ese derecho al pataleo, dicho en términos coloquiales, cabe la posibilidad de que pida una compensación.
La compensación dice que podrá solicitarse a la administración competente si ésta, en los 3 meses siguientes a la fecha en la que se emite el informe, de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad, no hubiese adoptado dichas medidas. Os he querido leer anteriormente las medidas, ¿por qué? Porque, bueno, esto es un poco la pescadilla que se muerde en la cola. Al final, las medidas que hemos leído anteriormente tampoco son concretas ni son definitorias, por lo tanto, la posibilidad de pedir esa compensación, pues bueno, queda un poco ahí en entredicho. ¿En qué consiste esa compensación? Pues, todos nos llevaríamos a ir directamente a decir, bueno, el equivalente a la renta que estoy dejando de percibir, pero no, tampoco sería eso. Se determina esa compensación en atención al valor medio que corresponde a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentra el inmueble junto con los gastos corrientes de la vivienda que acredite el arrendador haber abonado. Valor medio, bueno, eso me resulta un poco también difícil y complejo de poder acreditar y sobre todo de poder después cuantificarlo y que no genere eso ninguna incidente a su vez dentro del propio incidente del que estamos comentando. Y por último, hay una cuestión a tener en cuenta con relación a esta solicitud de compensación que a priori, insisto, de conformidad con el Real Decreto que actualmente está vigente, tendría que presentarse hasta o antes del 31 de julio del 2023. ¿Vale? Eso es lo que, de momento, a este respecto y con relación a esa compensación a favor del arrendatario, existiría, ¿no? Para el caso que, desafortunadamente, fuese desestimada fuese estimada la solicitud de vulnerabilidad y, por lo tanto, se suspendiese el procedimiento. Os decía, con relación a las resoluciones que tengo que obran en nuestro poder, bueno, pues os he comentado anteriormente. Y si os parece, brevemente os quiero leer una en la que su señoría desestimaba la solicitud de vulnerabilidad por no haber aportado toda la documentación. Pues dice, termina concluyendo diciendo, por lo tanto, la solicitante no aporta todos los documentos exigidos por el artículo 6 del Real Decreto Ley para acreditar cuáles son sus ingresos actuales o sus recursos económicos ni su alternativa habitacional. Esto va referido con el certificado negativo de impuestos. Por lo tanto, no consta debidamente justificada la situación de vulnerabilidad invocada por la solicitante y en su parte dispositiva pues no da lugar a la suspensión. Insisto, de conformidad con esta resolución y alguna otra que hemos podido conocer, se constituye como condición que se aporte toda la documentación en esa solicitud. No cabe aportar un principio probatorio y dejar la aportación de otros documentos, en particular los referentes a la capacidad económica, para un momento posterior. Pues, Carmen, por mi parte, creo que, no sé, hasta esa de las consultas que pueden hacer los compañeros, a priori, lo que es el incidente en sí, pues le hemos dado ese vistazo, ¿no?, a todas las particularidades y su desarrollo. Pues a mí, por ejemplo, me ha surgido, conforme tú ibas explicando, cuando hablamos de la oposición del arrendador por minoración de su rendimiento, exactamente, a ver, no sé, si hay algún criterio, algún concepto, alguna cantidad o algún... No, con relación al arrendador, no sé, yo no he encontrado nada, ni a nivel normativo existe nada. Sí, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, en el artículo 5, para el arrendatario viene muy claro la cuantificación de sus ingresos, de hasta dónde se entiende que está en situación de vulnerabilidad y hasta qué situación no. Pero con relación al arrendador no existe nada a nivel normativo, de manera que, pues como digo, no tendremos que, por analogía, aplicar esos criterios que decíamos antes de vulnerabilidad, ¿no? Pues situación de desempleo, situación de merma de los ingresos, y después, bueno,
como añadido, bueno, pues esa situación de a lo mejor pues esa carga hipotecaria y ese volumen económico en el que diga, pues mire usted, en base a mis ingresos y mis deudas, la pérdida de este arrendamiento pues me genera una situación a su vez de vulnerabilidad porque no cumplo con los requisitos, ¿no? De alguna manera habría que aplicar, habría que buscar la forma de trasladar estos criterios a la persona del arrendador, pero claro, siempre va a ser más complicado porque se supone que el arrendador está en un punto superior de capacidad económica, con lo cual pues, después queda todo a discernimiento de su señoría a la hora de valorar la prueba y determinar si existe, ¿no?, esa vulnerabilidad o ese perjuicio, digámoslo así, para el arrendador que impida el reconocimiento de vulnerabilidad y la prosecución del procedimiento. Otra vez se me había ocurrido el certificado negativo de no tener viviendas en España. Pero sí, imagínate, no sé, si se os ha pasado con la experiencia que tenéis en el despacho en este sentido. Si tuviera vivienda, por ejemplo, no sé, si me ocurre pues alguien, un romano, un marroquí, si tuviera viviendas en su país que le reportaran beneficios. Eso sería interesante, plantearlo. No sé si se os ha planteado alguna vez. Lo hemos comentado en el despacho, ya puesto un poco en ese laboratorio científico jurídico, que oye, ¿y si pasase esto? A ver, nosotros ese certificado, no recuerdo ahora mismo qué administración lo expide, pero es una administración territorio nacional. Entonces, claro, la única posibilidad que tiene es de demostrar que si yo facilito mis datos del reporte de lo que haya o no haya en territorio español. Está claro que se van a dar circunstancias o se pueden dar circunstancias de este tipo, pero ya eso creo que, vamos, desafortunadamente los reales decretos que hemos referido pues no van a ese detalle, por lo tanto, pues habría que intentar ver cómo puedo acreditarlo y en el caso, yo sí creo, ¿no?, que como arrendador, si pudiese acreditar que esa persona tiene esa propiedad, pues normalmente lo aportaría para decirle, usted, si no aquí en otro país, pero a priori es el certificado de titularidad negativa de bienes inmuebles en España, además que viene bastante destacado ese aspecto, ¿no? Curioso. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros antes de pasar a las preguntas de los compañeros? Estábamos comentando la compensación que puede pedir el arrendador, donde hay que dirigirse la solicitud. Teóricamente, claro, dice, además que es súper curioso porque dice administración competente. Exacto. Claro, en este caso, actualmente, claro, teóricamente sería el ayuntamiento. O sea, teóricamente los ayuntamientos tienen que tener una partida presupuestaria para atender estas circunstancias. Eso, como decía antes, me suena algo más que, bueno, el papel todo lo sostiene, pero que la practicidad de eso creo que queda en nada. Y sobre todo después, para mí lo que resulta curioso es, está muy bien, ¿no?, sobre el papel decir el valor medio que corresponde a un alquiler de vivienda en el entorno en el que se encuentra el inmueble. Bien, y eso, ¿quién lo determina? ¿Bajo qué criterio? Porque, o sea, es un poco curioso, ¿no? ¿No se presenta la Junta de Andalucía la solicitud? ¿Perdón? ¿No se presenta la Junta de Andalucía o...? Administración competente, que conforme, dice, si cabe la posibilidad de solicitar una compensación a la administración competente si ésta, en los 3 meses siguientes a la fecha en la que se emite el informe de servicios sociales, señalando las medidas adecuadas para atender la situación, no hubiese adoptado dichas medidas. La verdad, esa dicha, bueno, es un tema, una pregunta que podríamos desarrollar, ¿no?, a ver si podemos averiguarlo. Yo tengo entendido que ese ayuntamiento ahora mismo, ¿no? Bueno, pero supongo que, vamos, haciendo una suposición, como el ayuntamiento, muchas de sus competencias son delegadas de la Junta, igual la Junta es la que finalmente reciba esa documentación y la tramita a la administración, porque claro, la Supongo. Junta la recibirá y dice, bueno, te toca a ti, Ayuntamiento de Coín, Ayuntamiento de Málaga, el tramitar esta reclamación o sea, esta compensación que he solicitado yo. ¿Vosotros la habéis visto, por curiosidad? No, yo aún no hemos planteado ninguna. Yo ahora mismo estoy en la fase en el despacho. Estoy en la fase de despacho de informar al arrendador de, oye, que me han pedido la vulnerabilidad. Dice, ¿y eso qué es? Dice, eso no puede ser. Digo, no, pues sí puede ser. Y desafortunadamente, pues, muchos de ellos empiezan a enviarte documentación. Yo soy también vulnerable. Digo, a ver, ¿cómo acredítame tu vulnerabilidad? No, pues porque mira, porque yo...
recuerdo ahora mismo de uno con el que estuve hablando justo el lunes y digo, lo siento mucho, pero no te puedo defender esa vulnerabilidad. Claro, el tema de la compensación, bueno, pues será, bueno, intentaremos ver cuándo suceda, pero también ocurre aquí lo siguiente. Curioso, ¿no? Porque 31 de julio, ¿vale? Pero, ¿y si yo, por ejemplo, en el caso de este señor que os refería anteriormente, a mí me han suspendido el señalamiento de vista? Sí, sí, a mí. A mí también. Entonces, yo la cuantificación, ¿cómo voy a presentarla a 31 de julio si aún no sé ¿Cuánto tiempo va a estar sin cuánto va a pagarme? tardar? De momento llevas 2 años. No, y aparte O después uno. se puede dar la circunstancia de decir, no, pero mire usted, pues claro, a partir del 30 de junio, ¿vale? Pero el juzgado el 30 de junio, el 1 de julio, ¿me va a dar señalamiento? ¿O ahora habrá que esperar a que todo, la mecánica procesal, me señale, me fije el nuevo señalamiento? Y ya cuando me lo fije, y si me lo fija para octubre, ¿cuál es el...? Claro, aquí nosotros consideramos que esta compensación es una interpretación negativa para el arrendador, pero bueno, por ser conservadores y efectivos, ¿no? Que si a mí me han dictado, como es el caso, el pasado mes de febrero, la vulnerabilidad, entiendo que desde que me la dictan hasta el 30 de junio es el periodo de compensación en el que puedo jugar con esta compensación. Pero claro, pero esto también es muy relativo, porque, oiga, y si a partir del 30 de junio tardan 4 meses en darme un señalamiento, o 2 meses o 3 meses, y una vez que me lo den, me lo lanzan para dentro de 2 o 3 meses. Al final es que esto realmente cuál va a ser el perjuicio del arrendador. Hablando de meses. No, claro, yo no sabía si No, cuando lo pide el Años. arrendador. Estamos hablando de años. Sí, bueno, si te ha cogido la pandemia ya por medio. A mí me ha cogido también y yo pedí precisamente que justo para la prórroga de diciembre, bueno, pues que se señalara la vista, tal y que cual, no sé qué, y me dice, tengan por realizadas sus manifestaciones. Digo, Sí, sí. estupendo. Vamos, Sí, sí, no, seguimos jugando. Seguimos jugando. No, es verdad que los jugadores intentan no pronunciarse con relación a esos escritos. Se tienen por Lo vencidas dejan- sus lo dejan ir. manifestaciones y ya está. En el caso particular del asunto que os refería, que parece oficiosamente que sí lo van a señalar, entre otras cosas, tenemos al cliente que va al juzgado, al procurador que va por instrucciones del cliente, y bueno, y aparte también que aunque no hay una situación de vulnerabilidad teórica del arrendador, pero bueno, el juzgado se ha hecho eco que el arrendador está a un paso y bueno, y pretenden intentar evitar que esto se prolongue, porque además, bueno, hemos hecho indagaciones, desafortunadamente no se han podido acreditar como requiere el procedimiento, pero la arrendataria se está aprovechando de la situación para reflejar una realidad que no es. Desafortunadamente, pues el desempleo, sí, pero también hay una economía sumergida que en muchos casos, pues, desafortunadamente, estas personas que se ven en esta situación acuden a ella y claro, al final te ves que pues, bueno, ves que efectivamente esa persona no tiene esa situación de vulnerabilidad, sino que se está aprovechando de esta disposición y por contra el arrendador se está sufriendo un perjuicio, sobre todo en la pérdida de unas rentas que ya avanzamos que no va a recibir, desafortunadamente. Y en cuanto a los gastos de suministro, por ejemplo, que el arrendador tiene el suministro a su nombre. Y ahora, como le cortes... No, como te ponen una... Es que es Te una ponen una- cosa que es que cada vez es tremendo, Sí. es tremendo la situación. Nosotros particularmente, en la parte del despacho de administración que comentaba anteriormente Carmen, aparte de comunidades, llevamos una amplia cartera de arrendamiento. Entonces, si bien es verdad que años atrás pues manteníamos en poder del arrendatario, del arrendador, los suministros, desde hace 5 o 6 años aproximadamente, se lo lanzamos al arrendatario y nos desvinculamos porque después te ves en situaciones como esta, que tú dices, no me pagas la renta, te pago la luz, te pago el agua, te pago el gas. Y encima, si dejo de pagar, me pones una denuncia. Las situaciones a veces que se crean demasiado desagradables, ¿no? Con lo cual, pues sí, pero claro, eso desafortunadamente tienes que preverlo antes de meterte en un contrato, un arrendamiento, y que pues, desafortunadamente te veas en una situación como esta.
Siguiendo con el arrendador, me parece que es vulnerable. Sí, no, Me imagino que no se le pide certificado de titularidad negativa, ¿no? No, el arrendador simplemente es que va más enfocado al tema económico, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, que su situación económica puede haberse comprometida por eso, ¿no? Pues, Sí, el tema de la hipoteca, sobre todo. Sí, Que lo puede pagar. básicamente, oiga, mire usted, una cuenta sencilla, mire usted, tengo estos rendimientos, estos ingresos, tengo estas deudas, esta vivienda me genera, en este caso, ¿no? Pues tiene una carga que la agrava por este importe, y mire usted, yo sí me veo en una situación de vulnerabilidad porque el impago me puede conllevar a una situación de quiebra, ¿no? Similar. Bueno, Ana, venga. Ahora después vamos a pasar a los compañeros. La responsabilidad del arrendatario se podría acreditar mediante un informe del detective, por ejemplo, y aportarlo al procedimiento, ¿no? Correcto. Nosotros ahora mismo hemos aprobado un informe en esos términos para intentar acreditar que efectivamente esta señora se está aprovechando en exceso. Porque además el procedimiento acaba de iniciarse. Serán ya después las circunstancias particulares, ¿no? El arrendador ha querido hacerse eco de la situación, ha sido muy condescendiente, ha ido admitiendo pagos a cuenta, ha hecho condonaciones. Pero bueno, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que lleva ya 1 año y medio y el tiempo sigue pasando y acabamos de interponer la demanda y ha sido interponer la demanda y no ha llegado ni el escrito de contestación. El primero ha sido la vulnerabilidad para paralizar el procedimiento. Y sabemos que esta persona, por ejemplo, tiene además ingresos considerables a través de economía sumergida, con lo cual detective y a intentar acreditarlo para desechar la solicitud. ¿Es condición que tenga el arrendamiento declarado en la Junta de Andalucía? Me imagino que no. No, a ver, el tema de pasar el contrato por la Junta, en este caso por Abra, no es condición en este procedimiento. Realmente, bueno, la acreditación de tener el contrato registrado, básicamente una cuestión más administrativa, ¿no? De cara a la suministradora y poco más, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, bancos, en algunos procedimientos y demás. Pero en el caso que estamos hablando de vulnerabilidad, no afecta ni mayormente ni menor medida. ¿Puedo hacer? Sí. Perdón. Era para pasar a los compañeros. Una pregunta un poco, bueno, una pregunta y contestando. No se puede cortar la electricidad, evidentemente, pero si yo soy dueña, puedo bajar, por ejemplo, la potencia, con lo cual estoy fastidiando. Eso no estaría dentro. Es lo mismo. Al final te van a buscar la vuelta de alguna manera y desafortunadamente no podemos olvidar que si encima en el ítem del procedimiento civil pues se nos mete una denuncia, se para el civil hasta que se resuelva, con lo cual No alargamos comiendo. Bueno, vamos a empezar con la pregunta de los compañeros, que hay algunas preguntas. La compañera Gema dice: buenos días, enhorabuena al ponente. Quería preguntar qué pasa una vez que el juez emite el auto que establece la situación de vulnerabilidad y solicita a Asuntos Sociales que busque una solución habitacional al arrendatario. En caso de que esté en alguna bolsa de adjudicación de viviendas de europeo, pregunta: ¿hay que esperar hasta que se ponga a disposición del arrendatario esa vivienda? Sí. Desafortunadamente es así. De hecho, a ver, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en este procedimiento que acabo de referir, donde han aceptado la solicitud de vulnerabilidad, bueno, aún no te han transcurrido el periodo, ¿no? Perdón, el periodo de 3 meses en el sentido para poder empezar nosotros a mover si realmente corresponde o no corresponde. Pero como os decía, las soluciones que dan, aquí os leí anteriormente, ¿no? Que son de escasa envergadura, ¿no? Tramitación y gestión de la prestación económica de emergencia y de vivación. Nosotros estos temas que por la parte de arrendamiento lo hemos gestionado tardan meses, meses y meses. Y normalmente en el momento que llegue tiene que hacernos partícipe y entiendo por un sentido lógico que el procedimiento seguiría. Pero desafortunadamente hay que esperar a que esto se consolide como una realidad a favor del arrendatario para que el procedimiento el incidente pueda levantarse, ¿no? Pueda anularse. La compañía María pregunta: ¿qué ocurre si una vez decretada la situación de vulnerabilidad por parte del juez, el arrendatario sale de la situación de desempleo, es decir, encuentra trabajo? ¿Se comunica?
Claro, eso debiera de comunicarlo, pero entiendo que va a agotar la posibilidad hasta el último momento. Ahí, a ver, ahí se tiene que dar la circunstancia entiendo que por lo menos lo que hemos planteado nosotros en el despacho, porque esto ya lo hemos valorado también, es que tenemos que estar pendientes y solicitar, pues o sea, ante el conocimiento oficioso de que esta mujer haya podido volver a trabajar, porque bueno, tenemos que estar pendientes de cuál es su día a día, ya eso es una dificultad añadida, pero en el momento que tengamos ese conocimiento, solicitar al juzgado que a través de servicios sociales se vuelva a interesar si las condiciones que se estimaron, los criterios que se presentaron y que se acreditaron al tiempo de la solicitud, si se siguen manteniendo, ¿no? Eso tenemos que estar detrás del procedimiento ante el hecho oficioso de saber que ha habido un cambio. Si no, dudo que el juzgado quiera tomar más parte en este asunto. El compañero Francisco José pregunta, dice, supuesto, incidente denegado y posterior recurso de apelación instado por el arrendatario. ¿Cabe ejecución provisional? Si se declarase por la sala la situación de vulnerabilidad, ¿cabría solicitar la ayuda al arrendador pasados los plazos del Real Decreto? Wow. Esa pregunta es más para su señoría que para mí. Bueno, no sé. Yo lo traslado también a vosotros. Vamos a intentar responderle Yo en conjunto. Yo lo pedía. Hombre, indudablemente, ¿no? Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar, pero no sé, la verdad que... Yo es que, sinceramente, por una cuestión de practicidad, la verdad que no se me ocurriría interponer recurso de apelación, porque además habría que ver si tiene efecto suspensivo o no con relación al procedimiento, y yo creo que no, con lo cual al final tendríamos que, a pensar de la resolución, después retrotraer todo a su fase inicial. No suspende, ¿no? Efectivamente. No. A mí me dice, pregunta después, y si fuese así, ¿desde qué fecha? Estamos diciendo que no. Francisco, intentaremos solucionarlo, pero esto es de nota. Manuela pregunta, respecto a la compensación que pueda solicitar el arrendador conforme a la disposición adicional, ¿dónde y cómo se solicita? No me ha quedado claro. Muchas gracias. Ni a ella ni a nosotros. La verdad se ha dicho que de ahí no podría yo confirmarlo con rotundidad. De hecho, intentaré hacerlo y si lo consigo lo trasladaré, porque realmente es algo muy etéreo, ¿no? La administración competente. ¿Quién es la administración competente, no? A ver, puedo deciros, pues en nuestro día a día nosotros sabemos que el ayuntamiento tiene un departamento, una unidad, un área de vivienda. Después, por supuesto, la Junta de Andalucía también tiene ese departamento, ¿no? Pero la verdad se ha dicho que este tema, si además si lo leéis en la propia disposición adicional, queda ahí como muy difuso, ¿no? Muy poco detallado. Realmente, bueno, pues, yo creo que esto es más una disposición formal. Una palmadita a la sala. Exactamente, más, Anda, vale. intenta compensar. Es que estoy viendo la nota de prensa que sacó el Ministerio de Transporte, a ver si lo dijese, pero no, es que ni ellos mismos lo definen. Yo he bicheado alguna que otra vez en la Junta, ayuda al arrendador, y sí que me aparece una Junta de Andalucía. Sí, bueno, tiene su sentido. Sí que me aparece en la Junta de Andalucía, y de hecho yo se la he hecho remitir a mi cliente para que, bueno, que gestione exactamente. Siempre simplemente haciendo una búsqueda, ayuda arrendador. ¿Perdón? En la consejería de Sí, sí. Sí, ¿no? Pues entonces, pues Entonces pues será... se la he remitido y la solicito. Pues entonces, ya tenemos respondida. Junta de Andalucía. Junta de Andalucía. Estamos en el buscador. Exactamente, ya rellenamos el formulario. Esta pregunta. Para que se prorrogue la suspensión del lanzamiento, ¿es preciso que el inquilino u ocupante de la vivienda solicite cada prórroga? ¿O esta prórroga se produce por la sola publicación de este decreto? Hay que solicitarla y hay que decirle a ese compañero que en principio el ocupante parece que no tiene derecho a solicitar esa solicitud de vulnerabilidad. Parece. No se prorroga automáticamente. Yo pensaba que tú ya estás en situación de vulnerabilidad reconocida y estaba suspendido, que la nueva ley, o sea, se iba automáticamente a prorrogar. No, eso sí, perdón. Eso sí. La pregunta es... Perdón. Pues entonces... La pregunta es si se prorroga automáticamente. Sí, perdón. Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta. Compañero que pregunta, ¿los arrendadores deben aportar notas de índices negativos de que no tienen otras viviendas para acreditar su vulnerabilidad? Los arrendadores. Para el incidente, o sea, para oponerse. Y en el caso de grandes tenedores. No, a ver, el caso de gran tenedor, desde luego, no tendría posibilidad de plantear esa vulnerabilidad. Y en el caso del arrendador con una propiedad o varias, lo que hemos comentado antes, teníamos que acreditar que, oye, pues tú puedes tener varias propiedades, pero todas ellas grabadas con hipoteca. Entonces teníamos que volver un poco a acreditar la acreditación de que la capacidad económica del arrendador se ve muy comprometida hasta el punto de entrar en quiebra, ¿no? Digámoslo así, en situación negativa. César tiene varias preguntitas. La primera dice, cuando se trata de desahuciados que son jubilados, ¿qué documentos se debe pedir para acreditar el ingreso familiar? Sí, bueno, Claro. su certificado de Hacienda, ¿no? La de la Seguridad Social, que te envía un documento que recibes de la retribución que recibes periódicamente. Todos los años que te la recibes. Cuando desconozco la titularidad de bienes que pueda tener el arrendador, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir a tal efecto? ¿El arrendador? Será el arrendatario. Será el arrendatario. Será el arrendatario. El certificado de bienes negativos, yo creo que se referirá a eso, ¿no? Sí. A ver, en la página del registro de la propiedad, en la página web del registro del general, ahí tú puedes pedir el certificado y ahí te aparece el volumen de propiedades que hay que marcarlo, ¿no? Pero que puedas tener o no en territorio español. Soy actor y se me ha dado el caso que el juzgado de oficio solicitó el expediente de vulnerabilidad y no el contrario. ¿Es algo normal? De oficio. De oficio, pues la verdad que es algo anormal, llamativo. ¿sí? No es el caso. De hecho, tiene que estar promovido por el arrendador, por el arrendatario, porque tiene que aportar la documentación, efectivamente. No entra. ¿Qué pasó? Que directamente libraron oficio a servicios sociales por el juzgado. Vale, pero tal vez a lo mejor en base a la contestación que te formulasen, porque ¿no? Automáticamente. Sí, que tengo un caso igual que de ella. Automáticamente piden el informe si hay situación de vulnerabilidad no solicitado todavía por el arrendatario. Pues no tenía yo conocimiento de esa posibilidad. A priori, los reales decretos hablan siempre del arrendatario, ¿no? Que es como una solicitud que tiene que estar promovida de parte. Pero bueno, a ver, también tiene cierto sentido. De alguna manera, pues si ante la posibilidad de que esa persona desahuciada por desconocimiento se vea... Le da traslado para que aporte toda la documentación necesaria, ¿no? ¿O no? No. Hombre, una vez que... Esa actuación de oficio va muy en contra de un poco de lo que dice el Real Decreto. Tendría sentido si está en rebeldía, ¿no? Pero si tiene defensa. No tiene, la verdad que... Bueno, Pedro pregunta, si la vivienda está hipotecada y el arrendador no puede pagar el préstamo si no cobra el alquiler, ¿es motivo para justificar la vulnerabilidad del arrendador? En la exposición he entendido esta idea. ¿Podría detallarla algo más? Muchas gracias por la interesante palabra. A ver, en principio sí, pero para esa acreditación tenemos que justificarla y documentarla de una forma real y cierta, ¿no? Digo esto porque muchas veces, como dije antes, ¿no? Los arrendadores nos llaman y no, pues yo también estoy en situación de vulnerabilidad. Bueno, vamos al detalle. Vamos a hacer una suposición, vamos a ver en qué situación te encuentras actualmente, cuáles son tus ingresos reales y ciertos, cuáles son tus cargas, y vamos a hacer una operación de suma y resta y ver en qué situación. Y en base a lo que resulte, pues efectivamente, sí, como hemos dicho, se considera negativa, pues sí puede alegarse. Esta es la por contestada, cómo se acredita el arrendatario que no posee bien inmueble. Eso es un certificado negativo a través del registro de propiedad. En caso de que tengamos constancia de que el arrendatario está comenzando a trabajar, ¿cómo se puede acreditar ante el juzgado de que ha cambiado su vulnerabilidad? Bueno, yo creo que eso, como hemos dicho antes, si tú haces ese seguimiento y tienes ese conocimiento,
oye, vamos a coger, vamos a poner en conocimiento del juzgado esas circunstancias, porque entiendo que el juzgado también tiene capacidad para requerir y en última instancia el juzgado puede dirigirse a los órganos sociales y demás para ver si está dada de alta o no. Aquí lo que comentábamos antes es que esa persona esté en economía sumergida. Si está en economía sumergida, pues eso ya nos corresponde a nosotros tener que acreditarlo. Pero si es una persona que vuelve a entrar en el ámbito, en el sistema laboral, entiendo que hay certificados a través de la Seguridad Social, del INS, para poder acreditar que esa persona ya deja de perder. Dice, incluso a través del punto neutro judicial, o sea... Sí, yo entiendo que sí. Oiga, mire usted que ante la creencia de que esta persona ha dejado de cumplir uno de los criterios del artículo 5, dado que no está desempleada, pues oiga, entendemos que tiene que haber una reversión de la declaración de vulnerabilidad. La compañera Paloma, en primer lugar, enhorabuena por la exposición. Una pregunta: ¿se puede pedir responsabilidad a las personas que de los prejuicios de importe de renta deja de percibir? Por ejemplo, tras la expiración del plazo, prórroga por plazo, pandemia, etcétera, con importe de renta de hace 8 años, en la actualidad está al doble y la inquilina no se va, porque está muy cómoda. ¿Qué pasa con los perjuicios ocasionados al arrendador? Claro. Eso, nosotros también en el despacho tenemos un par de expedientes que van en esa misma línea, ¿no? Como, bueno, yo aquí en COI no lo puedo decir, pero en Málaga, sobre todo en la zona centro y los barrios periféricos al centro, el arrendamiento se ha disparado ya. En algunos casos se ha multiplicado por 2 y por 3. Entonces, si formalizaste un contrato de 5 años más 3 y estás en esta pirámide y de repente, en esta espiral, y de repente te encuentras con que se te mete un procedimiento y se te va prolongando y el COVID, pandemia, vulnerabilidad, tu propiedad deja de estar en la línea de rendimiento que el resto, pero ahí entiendo que es difícil que puedas acreditar porque en el fondo existe un contrato. Hay un contrato vigente entre las partes que es por el que nos regimos y en base al cual yo interpongo la acción. Entonces, en ese contrato desafortunadamente está establecida una renta con una actualización. De todas formas, se supone que también son personas, digamos, mayores, que a lo mejor pues su capacidad económica tampoco son muy bollantes, entonces por mucha demanda que tú hagas, tampoco después va... Efectivamente, al final, la practicidad de todo esto, a veces nosotros, por ejemplo, abro un pequeño paréntesis, en el tema de los arrendamientos, normalmente siempre decimos al propietario, el objetivo, recuperar la propiedad. Si hay que condonar renta, si hay que... después hay que entrar con el martillo, el palustre y la brocha, pues se entrará. Pero no nos obsesionemos con cobrar, no nos obsesionemos. Lo primero es recuperar la posesión para poder volver a ponerla en activo. Y después, a continuación, oye, pues hay una sentencia donde hay una condena. Y después puedes levantar un acta y puedes cuantificar los perjuicios y daños que presenta la vivienda. Prosigue tu procedimiento y ya Dios dirá si lo cobras o no lo cobras. Pero desde luego lo que hay que fijarse en eso. Y en ese aspecto, bueno, pues desafortunadamente, sí. Una pregunta. Si se hace el incidente de vulnerabilidad, se considera que esta persona es vulnerable porque está en desempleo, se hace averiguación, se sabe que ha vuelto a estar trabajando, te lo admite el juzgado, si después dentro de unos meses, porque sabemos que los procedimientos se alargan, vuelve a estar en desempleo, puede volver a solicitar el incidente de vulnerabilidad. Hombre, yo entiendo que sí. Yo si representase al arrendatario, entiendo que sí, porque realmente el criterio no te dice nada al respecto. ¿Qué ocurre? Que pues desafortunadamente pues tiene todo después, este tipo de regulación pues deja todos estos cabos sueltos. Después habrá que estar al caso en concreto y después, no nos olvidemos nunca, aquí se puede decir, al juzgado en concreto, que después cada juez te resuelve de una forma u otra, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la resolución que os he leído, su señoría resolvió desestimando la solicitud y ni tan siquiera pidió el informe. Y teóricamente tenía que haberlo pedido, no podía haber resuelto. Es verdad que el compañero, como he dicho, planteó esto 4 o 5 días antes del lanzamiento efectivo. Pero que después también tenemos que estar siempre, desafortunadamente, a las resoluciones que no todas los juzgados por los mismos criterios. La compañera Cristina, en primer lugar, felicitar por la ponencia, muy aclaratoria y práctica.
Mi pregunta es qué ocurre si acredita toda la vulnerabilidad y su señoría se niega, se entiende la arrendatario, se niega a solicitar el informe de vulnerabilidad a servicios sociales. ¿Qué puedo alegar en la vista en el incidente de suspensión? ¿Quién Dice que se su niega? señoría se niega a solicitar el informe de vulnerabilidad. No puede, No es obligatorio. De hecho, insisto, a mí me llamó la atención que no estuviese, pero no, vamos, yo creo que su señoría, esta resolución también la dicta al amparo de que, 4 días. no, y que me decía, tampoco he querido entrar en el detalle de la misma, pero se acredita, por ejemplo, en esta resolución se acredita que la unidad familiar está formada por 4 personas, 2 de ellas mayores de edad, y solamente se presenta la información de la arrendataria y del hijo, y de las otras 2 personas mayores de edad con capacidad laboral, ¿dónde está? Entonces era como un caso clarividente de que aquí me quiere agarrar un clavo ardiendo, ¿no? Y 4 días Pero antes del lanzamiento de una maniobra dilatoria. efectivamente, también habrá que distinguir, ¿no? Cuando... La compañera dice, me pasó y suspendido. Me dice, pero es por si vuelve a ocurrir, ¿no? ¿Qué le pasó y se suspendió? Sí. Claro, no, tiene que aparecer, tiene que aparecer el documento. Elías pregunta, el compañero Elías José, en cuanto a la pregunta del compañero, es cierto que algunos juzgados, Torremolinos, me he encontrado que de oficio con la admisión de demanda emiten oficio al ayuntamiento para recabar informes de vulnerabilidad, incluso sin que se haya promovido a un incidente alguno, por anticiparse a la jugada. Si este informe resulta negativo o el ayuntamiento refiere no tener datos del arrendatario, nos niegan la posibilidad de incoar el incidente. ¿Cuál creéis que sería la mejor forma de batallar esto? A la contra. Sí. No, pero es curioso, al hilo que estabais comentando, Torremolinos efectivamente lo promueve. Hombre, a ver, yo entiendo que si, en este caso entiendo que Elías está representando al arrendatario, ¿no? Sí. Pues yo he llegado el momento cuando me corresponda, si entiendo que mi cliente cumple con los criterios para solicitar, para presentar la solicitud, yo tiraría para adelante y ya en todo caso que en ese momento se cree el incidente y sobre el incidente se resuelva en base a ese momento y con la documentación oportuna. Bueno, pues ya no hay más preguntas de compañeros. Si vosotros tenéis alguna más. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. No, La verdad es que ha sido gracias a vosotros. densa y muy práctica. No. Muchas gracias. Os agradezco a vosotros la invitación y por favor ruego que me disculpéis los posibles fallos o errores. El directo tiene estas cosas. Bueno, ahora vamos a tomar, pues, como habíamos comunicado el que viniera presencialmente, bueno, pues vamos a tomar ahora un café con unos dulcecitos típicos de aquí de Coín. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos.